Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 9. Dentro del carruaje chirriante y tembloroso, Elu parecía estar distraído. Sin embargo, en realidad estaba pensando en cuáles podrían ser las intenciones detrás de las acciones de Harold, usando la información que había obtenido hasta entonces. Tal vez el objetivo de Harold era conseguir que Colette y Liner recuperaran la espada que fue robada bajo las órdenes de Harrison. Además, adivinando las acciones de Harold, era muy probable que Colette y Liner necesariamente tuvieran que estar juntos como un conjunto. De lo contrario, probablemente no habría tomado tantas medidas molestas. En el peor de los casos, podría haber renunciado a Colette, que estaba dudando, y podría haber hecho que alguien de Frieri acompañara a Liner y actuara como su compañero. Sin embargo, desde el principio, Harold no parecía haber tomado esa opción en cuenta. ¿Era necesario reunir a esas dos personas? ¿O era Colette, en particular, absolutamente necesaria? Elu no sabía la respuesta, pero pensó que ambas respuestas estaban cerca de la verdad. Esa idea estaba respaldada por las palabras que Harold había dicho antes. Sabía que Colette y Liner estaban en el pueblo Brouch. Además, basándose en las reacciones respectivas de Colette y Harold, definitivamente ya se conocían. Tal vez Harold conocía a Liner. Con todo eso, una cierta pregunta vino naturalmente a la mente de Elu. ¿Harold los hizo perseguirlos porque ya los conocía, o Harold se enteró de ellos solo para que pudiera conseguir que lo persiguieran ahora? Elu no sabía sobre las circunstancias de Liner y Colette, ni sabía de la relación entre ellos y Harold, así que esto no era más que una mera especulación. La opinión subjetiva personal de Elu le dijo que no había nada especial en Liner y Colette. Parecían un chico y una chica sencillos del campo que podían encontrarse en cualquier lugar. Esa era la impresión que le habían dado. Sin embargo, al final, esa impresión fue anulada. Elu no sabía lo que le decía Colette a Harold. Pero, cuando decidió que iba a correr tras Liner, había una gran sensación de determinación en sus ojos. Aunque solo por un breve momento, Elu fue tragado por la atmósfera asertiva emitida por ella. Elu había visto a muchas personas grandes y valiosas, así que comprendió. Ese tipo de atmósfera era sostenido solamente por las personas con la disposición de un héroe, que tenía talentos especiales, naturales. No había manera de que algo como eso viniera de cualquier chica común. Por lo tanto, Elu estaba pensando que había algo peculiar en Colette. Además, Harold probablemente sabía eso también. Tal vez ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Elu también había tenido curiosidad por el pasado de Harold y Colette. Sin embargo, ese pasado salió a la luz mucho más fácilmente de lo que Elu había esperado. La razón de esto era simple, era porque la aldea Brouch era adyacente al territorio ocupado por la casa Stokes a la que pertenecía Harold. Tan pronto como Elu empezó a investigar, usando el personal de Frieri que no estaba ocupado y la red de información de Hiffel, la respuesta a su pregunta salió a la luz. Era tan fácil que Elu se preguntó si Harold realmente tenía algún deseo de ocultarlo. Pero, de todos modos, la relación entre los dos era clara. Uno había salvado la vida del otro, por lo tanto, haciéndole el benefactor del otro. 8 años antes, Harold había matado a Clara y a su hija, que eran sus sirvientes en ese momento, con sus propias manos. Eso fue lo que se dijo entre la población del territorio Stokes. Sin embargo, eso no era naturalmente la verdad. Este fue el caso, ya que la madre y la hija están vivas. Cuando Elu había dicho que los trajes de los ladrones que invadieron la casa de Liner los hacían parecer muy similares a Harold, un canalla que había oído de los rumores, Colette lo había negado firmemente, diciendo que no era tal persona. Luego trató de recuperar sus palabras, alegando que no lo conocía. Por otra parte, la expresión que ella tenía inmediatamente después de eso demostró que ella había cometido un error. De este modo, Elu pudo deducir que Colette estaba en una posición en la que debía ocultar el hecho de que Harold la había salvado. Harold probablemente le había ordenado estrictamente que lo hiciera. Debido a esto, Harold se puso a cargar con la infamia de ser un asesino. Tal vez esto podría decirse que es el punto de partida de los muchos malos rumores sobre él. Además, no había pruebas de que Harold hubiera negado jamás los chismes falsos. Ese hombre, con su orgullo masivo, probablemente había aceptado los cargos falsos y razonables para mantener en secreto la supervivencia de la madre y la hija,
sin importar lo que tomara. Probablemente lo hizo para permitirles escapar del territorio Stokes, a un lugar de su elección donde nadie los conocía. Elu podía pensar en varias otras razones de lo que Harold había hecho, pero su atención se centró en lo que vino después, en la madre y la hija con vida. Eran una familia sin padre con solo mujeres. En ese momento, la vida de Clara se salvó, pero ella había perdido su trabajo y Colette todavía era una niña de 9 años que no podía trabajar. Económicamente, deberían haber estado en una gran angustia. Sin embargo, actualmente, aunque tuvieron vidas modestas, no vivían en la pobreza. A pesar de que era solo un pequeño bungalow, todavía estaban viviendo adecuadamente en su propia casa, comprada, independiente. De hecho, su casa no estaba alquilada, la habían comprado. Por otra parte, fue con un solo pago, inmediatamente después de que llegaron a este pueblo. Si Clara fuera la empleada exclusiva de su empleador, esto sería otra historia. Sin embargo, las ganancias de una sirviente como ella eran insignificantes. En realidad, no se podía decir que estuvieran en la pobreza, pero le habría sido sumamente difícil comprar su propia vivienda con un solo pago usando solo sus ahorros personales. Entonces, ¿de dónde sacaron esas dos fondos para comprar la casa? Estaba bastante claro que Harold estaba profundamente involucrado con la situación. En pocas palabras, Harold probablemente había salvado las vidas de Colette y Clara, y, mientras asumía las falsas acusaciones de asesinato, les había dado suficiente capital para que no tuvieran problemas para llegar a fin de mes. Ayudando a los demás sacrificándose a sí mismo, ese comportamiento era mundos aparte de su habitual impudencia. No importaba la verdadera intención de Harold, para él, ayudar a Colette y a Clara valía la pena. Si eso era porque Harold ya había visto a través de los talentos naturales de Colette en ese momento, entonces. Cuando los pensamientos de Elu llegaron allí, sintió escalofríos por su espina dorsal. Cuando tenía 10 años, Harold había calculado lo que iba a suceder 8 años después, y por lo tanto había ayudado a Clara y Colette a prepararse para la situación actual. Esa era la absurda suposición que cruzaba la mente de Elu. No importaba, Harold no podía hacer que la gente y las cosas se movieran como él deseaba. Sin embargo, considerando el comportamiento de Harold, Elu no podía negar esa suposición. La razón por la que pensaba que era porque no era la única vez que Harold había visto demasiado adelante en el futuro cuando tomaba medidas. Cuando Elu pensó en ello, había otras partes sospechosas en la historia de Harold. El más visible fue en la batalla del Bosque Blitz. El Imperio Sariano había cruzado las montañas y penetrado en el territorio del Reino Liber, causando una tragedia que combinó un total de más de 100 bajas de la Orden de Caballeros y los ciudadanos locales, que eran la tribu estelar. En esa batalla, Harold fue puesto bajo sospecha de ser un espía y había sido encarcelado. En cuanto a por qué se sospechaba, era porque estaba vestido con el uniforme de servicio de una nación enemiga, el Imperio Sariano. Sin embargo, aunque esta información no se hizo pública, durante la batalla del Bosque Blitz, Harold derribó a un general mayor del ejército del Imperio, Ritzert, el mago. Si Harold era realmente un espía del ejército imperial, no habría manera de que hubiera hecho eso. Así que, si por razones de argumentación Harold no era un espía del Imperio, entonces tal vez se había disfrazado de las tropas del Imperio para hacer que los caballeros fueran conscientes de quién era su enemigo en la batalla. De hecho, según Cody, que era el oficial superior de Harold en la Orden de Caballeros, las acciones de Harold habían jugado un papel importante en la limitación de los daños en las tropas de la Orden. Entonces, ¿qué pasaría si, desde el principio, el propósito de Harold de disfrazarse con el uniforme del ejército imperial fuera causar una perturbación en el campo de batalla y derrotar a Ritzert? Eso significaría que Harold había percibido el ataque del ejército imperial antes de que hubiera sucedido. Ordinariamente, Elu solo se sorprendería y pensaría, él tiene una gran red de información. Sin embargo, Harold no era ordinario. Además, para lograr todo esto, tuvo que cumplir la condición previa de pertenecer a la Orden de Caballeros. Lo que había que tener en cuenta aquí era que Harold estaba bajo el límite de edad establecido para unirse a la Orden de Caballeros en ese momento. Tenía apenas 13 años, lo que lo convirtió en la persona más joven que venía a llamar a las puertas de la Orden. Esta situación no podría haber ocurrido a menos que hubiera una clara intención detrás de las acciones de Harold. Si a lo largo de su propósito de unirse a la Orden de los Caballeros era participar en la batalla del Bosque de Blitz, justo cuando Harold había empezado a prepararse, no importaba lo talentoso que fuera, le habría llevado más de 1 año o 2 con el fin de adquirir la capacidad de unirse a la Orden de Caballeros a la edad de 13 años. En otras palabras,
podría haber sabido durante años que la batalla iba a suceder. Además, antes del momento del ataque, no había absolutamente ninguna señal de que la batalla se produciría. Sí, como sí. Supongo que estoy pensando demasiado después de todo. Elu involuntariamente dejó estas palabras salir en respuesta a sus propios pensamientos. Si su hipótesis absurda fuera verdadera, entonces esto ya no estaría en la escala de lo que una excelente planificación y una red de inteligencia superior podrían hacer. Así que es imposible, aunque el murmullo con sutiles significados escapó de Elu, su tono de voz era tan delgado que incluso él se sorprendió. Eso era porque las preguntas más grandes de Elu con respecto a Harold seguían siendo. La primera pregunta era, ¿cómo podía Harold declarar con confianza que Elu era Jifel mientras él no le había dado ninguna información? Elu tenía sus dudas acerca de esto, pero todavía podía comprender de alguna manera la situación si le hubieran engañado para revelarse a sí mismo mediante alguna pregunta principal. Sin embargo, al pensar en ello normalmente, Harold habría tenido que golpear la verdad después de un día o dos de las pocas conversaciones que tuvo con Elu. La otra pregunta que Elu tenía era acerca del conocimiento de Harold acerca del Star Memory. Mientras que conectó las vidas de muchos clanes, los que se dieron el nombre Jifel lo habían estado persiguiendo por varios centenares de años. Esta estrella era algo que contenía todas las cosas de la naturaleza dentro. Lo que podría parecer, o incluso lo que podría ser, era completamente desconocido. La estrella era la verdad de este mundo. No era exagerado decir que la organización Jifel se formó con el fin de obtener el Star Memory. Sin embargo, Harold sabía de su existencia todo el tiempo y tal vez incluso sabía dónde estaba ubicado. Pero si Harold lo sabía, eso significaría que sabía mucho más de lo que debería. Sobre Jifel, el Star Memory, la aparición de esa impredecible batalla, sobre cómo Harrison iba a ordenarle que recolectara tesoros, incluyendo esa espada legendaria. Y tal vez, había aún más cosas que estaban esperando en el futuro. En vista de cómo las acciones de Colette en esta ocasión no habían cumplido con los supuestos de Harold, y sobre la base de cómo luchaba por lidiar con Justus, se podría suponer que su habilidad no era en absoluto perfecta. Probablemente era limitada. Sin embargo, incluso si era limitada, era posible que Harold la tuviera. El poder de ver el futuro, precognición. En su propio mundo, Elu finalmente dijo las palabras. Si le dijera eso a alguien, probablemente se burlarían de él. Si le dijeran que esto era solo un razonamiento forzado y distorsionado que hizo, para encontrar una explicación a la situación, entonces Elu no podría demostrar ninguna prueba del contrario. Sin embargo, cuanto más sabía sobre las acciones de Harold, más se volvió incapaz de negar su teoría. Además, no podía evitar pensar así. Así, se preguntó. Si su idea era correcta, entonces, ¿qué tan lejos en el futuro podría Harold ver? ¿Qué estaba tratando de lograr con ese poder? Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.